Les bendiga, hermanos. Estamos continuando con nuestro tema autoridad. Y gracias al Señor que he estado en batallas, pero continúo en victorias. Tenemos nuevos testimonios de la misericordia y la gracia del Señor. Así que, gloria a Dios, continuamos en el nombre de Jesús. Hemos estado hablando desde octubre de lo que es la autoridad del nacido de nuevo. Hemos hablado de que por medio de Jesucristo tenemos autoridad no solamente para defendernos, sino para tomar la ofensiva. Hemos hablado de que somos hijos y no solamente hijos, sino que somos perdonados como base para entender nuestra autoridad en Jesucristo, de que Jesús ya hizo toda provisión de requisitos delante del Padre. En él todas sus promesas, las promesas del Padre son sí y amén, que no tenemos que tener miedo. Y hemos hablado de las escrituras del Antiguo Testamento, algunas de ellas, acerca de autoridad. ¿Qué escrituras podemos tomar para tomar esa autoridad, para aplicar esa autoridad? Y continuamos en este momento con el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de Mateo específicamente, pero quiero comenzar con Apocalipsis 12, del 10 al 11, porque vamos a hablar de lo que es realmente autoridad. El próximo tema que vamos a tener es victoria, y hay una diferencia entre lo que es autoridad y lo que es victoria. Victoria la voy a explicar después cuando empecemos con el tema, pero en este versículo, que es el último que vamos a tocar a fondo en esta serie de autoridad, habla de lo que voy a terminar, con lo que voy a concluir este tema, y por cuanto voy a empezar el tema de victoria luego. Es en Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 al 11, que dice: y oí una voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vean que hay una diferencia entre autoridad y victoria. Hay una diferencia. Y quiero empezar culminando este tema, esta serie de autoridad, hablando de qué es autoridad, de cuál es la diferencia. Luego vamos a encontrar la diferencia de autoridad, y vamos a hablar de la diferencia entre salvación, poder, reino, autoridad. Parece como que en muchas palabras, muchas, ¿cómo se le dice? Que son similares. No tengo ahora mismo la palabra en la mente, pero que parece como si se estuviese repitiendo a sí mismo. Y realmente no, estamos hablando de cosas distintas. En Dios encontramos salvación, encontramos poder. Reino es una cosa, autoridad es otra, lo vamos a definir luego. Y entre autoridad y victoria también hay diferencia. En cuanto a autoridad, que es nuestro tema en este momento, se utiliza la palabra griega exousia para autoridad, y significa no solamente poder, que tiene otras implicaciones, sino derecho, jurisdicción. Y quiere decir que tienes autoridad que es lícito para ti, que te está permitido por una autoridad, que te han investido de derecho y de jurisdicción sobre algo. Entonces puedes ejercer el gobierno con autoridad, con derecho, de nuevo, jurisdicción. Y eso precisamente es lo que estamos hablando. Era lo que Esther estaba buscando en capítulo 8, versículos del 8 al 11. Había un decreto legal en contra del pueblo de Dios, y ella necesitaba ir a la autoridad indicada, a la autoridad necesaria para poder defenderse. Tenía que
encontrar el respaldo para ir en contra de un decreto que se había hecho lícitamente. Ya luego entonces vamos a hablar de cuál es la diferencia entre el respaldo y la autoridad que ella tomaba, que ella tenía como reina, que tomaba de su rey, sino la victoria que tuvo después. Pero podemos empezar con decir que una autoridad legal y legítima, bien aplicada, tiene resultados, tiene buenos resultados. Y nosotros estamos hablando de una autoridad que está basada en algo legítimo, en algo legal, que es Jesucristo mismo. Si tenemos una conexión con Jesucristo, la conexión correcta, la legítima, la real, entonces tenemos autoridad que más luego aplicada correctamente tiene victoria. En Mateo capítulo 7, empezando con Mateo con el Nuevo Testamento, versículos 28 al 29, habla de que la gente se admiraba de la doctrina de Jesucristo porque Jesucristo hablaba como que tenía autoridad y no como los escribas. ¿Cómo no como los escribas? Mucho bla, bla, bla. Mucho conocimiento vacío humano, pero no había autoridad, no solamente la autoridad de quién él era, sino de su relación con Dios, que era el que le daba la autoridad para no solamente hablar, no era solamente palabra vacía. En Mateo capítulo 8, versículos del 8 al 13, dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Estaba hablando un gentil, alguien que probablemente no era judío, no tenía pacto con Dios, muy probablemente no estaba sirviendo a Dios en ese momento. Sin embargo, reconoció la autoridad de Jesucristo y teniendo él autoridad humana, entiende que Jesucristo no era como cualquiera de los otros religiosos que hablaba, pero no podía decir nada, no podía aplicar la palabra de Dios a su vida porque su vida no encajaba, no era de acuerdo con lo que hablaban. Tenían conocimiento humano, sabían lo que se suponía que fuese, pero en su vida realmente no había lo que conocían. No lo tenían, no lo experimentaban, no lo aplicaban. Este hombre, este centurión, conocía la autoridad de Jesucristo y decía, yo sé de autoridad. Yo soy hombre de autoridad aquí en el mundo humano y yo sé que tú tienes autoridad. Por lo tanto, él le decía, simplemente di la palabra. Fíjense lo que es tener autoridad. Solamente dilo, porque ya tienes un respaldo, tienes el derecho, te es lícito, tienes jurisdicción para determinar algo y que sea hecho. Jesucristo mismo se maravilló de la fe que este hombre tenía, de que pudo conectar el conocimiento humano con el espiritual y trasladarlo y decir, no, yo sé que si tú verdaderamente tienes autoridad, lo que tú digas va a ser hecho. Y yo entiendo que tú tienes verdadera autoridad. Y en esto es lo que está basado la autoridad de la cual estamos hablando. No de nuestro conocimiento, no de nuestras membresías, no de nuestros títulos humanos, no de nuestras habilidades y capacidades naturales, sino basado en alguien, basado en Jesucristo. En Mateo 9:6 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Esto lo estaba diciendo Jesucristo. Miren lo que dice. Ningún otro ser humano, ningún otro santo, ningún otro erudito, ningún otro líder de alguna religión se atreve a decir una cosa como esta. Jesucristo fue el único que dijo que tenía potestad, que tenía autoridad divina, autoridad del cielo para perdonar pecados.
Si realmente tú quieres que tus pecados sean perdonados y tú tener una cuenta nueva, limpia delante del Dios viviente, tú necesitas ir a Jesucristo porque Él es el único que tiene potestad, que tiene autoridad, derecho y jurisdicción dada por el Padre para perdonar tus pecados. ¿Y cómo lo demostró en ese momento? Dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y ese fue la sanidad de ese hombre física, fue la manifestación, la señal a los que estaban presentes de que sí tiene poder y autoridad para perdonar pecados. Y en esa autoridad es que nosotros tenemos autoridad. En esa conexión es que nosotros tenemos entonces la misma autoridad para ejercer ese mismo gobierno, primero tenerlo nosotros en nuestras vidas, sobre nosotros, y entonces ejercerlo aquí en la tierra. Entonces entramos en el último versículo de esta sección, Mateo 10:10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿eres discípulo de Jesús? ¿Lo eres o no lo eres? Dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesucristo tenía la autoridad y era el único, es el único que la puede dar. Y yo no estoy hablando de falsas señales, de señales y sanidades que vienen de una fuente demoníaca y errónea y que más bien son entrampamientos. Estamos hablando de la autoridad de esa bendición, como dice la palabra, que enriquece y que no añade con ello tristeza. Verdadera bendición que se siente bien cuando entra y se siente bien cuando llega. No estamos hablando de algo que empieza bien y termina mal. Estamos hablando de algo que empieza y termina bien, que viene de Dios, que es verdaderamente del Señor. Una autoridad que no es solamente espiritual, sino que es también material. Fíjense que Jesucristo en Mateo 9 estaba tomando una autoridad espiritual, perdonando pecados. Sin embargo, certifica esa autoridad espiritual haciendo un milagro físico de sanar a este paralítico. Entonces, también les da la misma autoridad a sus discípulos, no solamente sobre espíritus inmundos, según Mateo 10:10, sino también para sanar toda enfermedad y toda dolencia en su nombre. Así como dice y predijo Isaías 53:5, él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, está hablando espiritual. El castigo de nuestra paz fue sobre él, está hablando de espiritual y dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una autoridad espiritual que se extiende a lo material. Primera de Pedro 2:24 hace referencia de este versículo y también entonces en Mateo 28:18, que lo vamos a hablar luego, Jesucristo mismo dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, en lo espiritual y en lo material. Y dice, por tanto, y ustedes, mis discípulos, entonces les delego la misma autoridad para extender mi reino en la tierra. Entonces les dejo con esto, sigan adelante, sigan luchando, porque si estás en Cristo, tienes autoridad para vencer. Dios les bendiga. Hasta más tarde.